La palabra que hoy tenemos es una palabra muy pertinente. Estoy usando esa palabra, ¿verdad? Porque es que está bien, como que vamos en el tiempo de la palabra y en el tiempo de creer la palabra y ponerla por obra, de oírla y de ponerla en obra. Póngame por favor el mensaje. Hoy vamos a hablar de Samuel el intercesor. Este personaje que nos habla la palabra, que él llegó de una manera muy hermosa, nació de una manera muy hermosa, nació pedido a Dios, su madre se lo pidió al Señor, y cuando ella tenía que entregárselo a Dios, se lo entregó al Señor. Le dijo: aquí está el hijo que yo te pedí, porque le dijo a Dios en oración: dame un hijo y todos los días que viva será para ti. Y ella cumplió al Señor. Después de que él le quitó, ¿verdad?, de la leche materna, lo llevó al templo y ahí lo dejó en el templo. Y cumplía con la promesa que el Señor le dio. Entonces él tuvo un comienzo muy hermoso. El llamado de Samuel fue un llamado muy hermoso que comenzó con fe, con la fe. Por eso él llegó a ser un hombre muy usado por Dios en 3 oficios, en 3 llamamientos. Y porque fue un hombre que aprendió a ser de fe. Qué bueno es que nosotros enseñemos a nuestros hijos a ser de fe, a tener una fe grande en el Señor. Desde ahorita que están pequeñitos, que usted les enseñe a ellos a creer al Señor. Ya tienen una naturaleza crédula, ¿verdad? Los niños son bien crédulos, pero una naturaleza que crea en Dios por la obra del Santo Espíritu, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Es bueno, hermanos. Yo no sé si usted les testifica a sus hijos cada vez que usted recibe un aumento. Testifíqueles. Cada vez que usted haya una petición y usted reciba esa respuesta del Señor, cuénteles a sus hijos, compártales a sus hijos. Eso hace que ellos vayan creciendo en fe. Entonces, Samuel, profeta de Dios, juez de Israel y sacerdote. 3 oficios desempeñó Samuel en el tiempo que Dios le dio la vida. Él manifestó su amor a Dios y su amor a Israel de una manera, a su pueblo, de una manera gloriosa, maravillosa, enseñándolo, y fue un hombre consagrado a su voluntad y a la santidad del Señor. Samuel tuvo un llamado profético. Le voy a invitar a que abra su Biblia en 1 de Samuel capítulo 3 y vamos a leer el verso 3. Le dije que Samuel estaba en el templo. Allí lo dejó su mamá. Su mamá se fue para Ramá, ¿verdad?, allá, con su papá, y él quedó allí, en la casa de Dios, ahí viviendo a la par de los hijos de Elí, que eran impíos, pero Dios guardaba la vida de Samuel. Según dicen los comentarios bíblicos, Samuel aquí, cuando Dios le llama, Samuel tenía más o menos ya unos 9, 10 años. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Aquí hay 2 significados, ¿verdad? Las lámparas estas que nos dan la luz, pero también que se apagara el último sacerdote, que era Elí. Aquí tenemos al hermano Julio, ¿verdad?, muy fortalecido en el Señor. Amén, amén, amén. Jehová llamó entonces a Samuel. El primer llamado que recibe Samuel es cuando él es niño. Todavía es un niño. Pero miren los tratos de Dios
Hay tanto que aprender, ¿verdad? Los tratos de Dios para un anciano. El Señor está llamando a un niño y está despidiendo a un anciano que no ha hecho lo correcto ante sus ojos. Y está llamando a un niño que carece de revelación de la palabra, que no tiene la conciencia de que lo que es ser un sacerdote de Jehová. Pero así es nuestro Dios. Y dice que él, cuando escuchó, él respondió y dijo: heme aquí. Y corriendo, dice, luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Me llama mucho la atención que él, siendo un muchacho de esta edad, un niño de esta edad, qué obediente era Samuel. Porque yo estaba meditando, cuando un niño está durmiendo, imagínense que estaba durmiendo en la casa de Dios y cerca del arca de Dios, de la presencia de Dios, porque el arca era la presencia de Dios. Entonces, el sueño de un niño de esa edad es un sueño pesado. Es un sueño que, bueno, que el niño pues, está dormido. Lo sacan, ¿verdad? Vos acá, Benjamín, ¿verdad? Bien. No, ya abrió los ojos, no está bien dormido. Entonces, bien dormido. Pero él a escuchar, pero era la voz de Dios. No era la voz del sacerdote Elí, sino que era la voz de Dios. Y él escucha su nombre y él corre. Él corre. Mire qué obediencia había en este jovencito, en este niño. Corre a atender la voz del sacerdote. Corriendo, dice, fue a donde Elí. Y le dijo: ¿me llamaste? ¿Para qué me llamaste? Así es una semejanza que nosotros también deberíamos de correr cuando Dios nos llama. Al primer llamado que el Señor nos hace, nosotros atenderlo con esa grande solicitud. Y le dijo a Elí: yo no te he llamado. Y volvió el Señor a llamarlo nuevamente y pasó lo mismo. Entonces, el verso 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Claro. Y oyó, dice, la tercera vez la voz de Dios, y fue donde Elí, porque él no sabía que era Dios. Hasta ahí, entonces, el que desde la primera vez hubiera entendido quién lo estaba llamando, si no era él, y si solo estaban ellos dos allí en ese aposento. Pero no sé, Elí ya era un anciano, podríamos decir muchas cosas, pero hasta la tercera vez entendió Elí que era Dios que llamaba a Samuel. Y entonces dice que le da la directriz, le da la enseñanza, porque ya debía de haber estado instruyendo a este niño, porque ya había habido una palabra para Samuel bien fuerte antes. Son tantas cosas, tantas lecciones que hay acá. Entonces dice que él le dijo: acuéstate, y si te vuelve a llamar le dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así pasó. El Señor volvió a llamar a Samuel dos veces su nombre. Cuando Dios llama dos veces, cosa seria. Dos veces. Samuel, Samuel. Entonces el Señor empieza a darle el mensaje. Entonces este es un llamado profético. Samuel no tenía relación con Dios, no conocía a Jehová, no conocía la palabra, ni tampoco tenía relación con el pueblo, ¿verdad? Y yo creo que la relación con Elí era de mucha distancia, dado las edades, lo demás. Pero en ese tiempo que Samuel como niño recibe este llamado, dice la palabra claro que no había revelación de Dios, que cada quien hacía lo que le parecía, no había intercesión, no había oración, no había una voz profética de parte de Dios para el pueblo. Eso se había ausentado a causa de la maldad del pueblo de Israel. Pero vemos aquí que Dios está tratando entonces con un niño
con un jovencito y está entonces tratando y le está diciendo a él lo que él va a hacer. Y de ahí entonces comienza Samuel a conocer quién es Jehová Dios. O sea, quién es Dios, quién es su Señor. De ahí comienza entonces él a orar. Y de ahí comienza entonces él a interceder. De ahí comienza entonces él a tener una relación íntima con el Señor. Empieza a conocer la realidad del Dios vivo. Hermanos, qué hermoso es conocer la realidad de un Dios vivo. Eso le hace falta tanto hoy a la iglesia. Caminar en la realidad de un Dios vivo. Que usted se estremezca cuando escuche la palabra. Cuando usted escuche un llamado de Dios. Y que su espíritu pueda entender que ese es un llamado de Dios. Y que ese llamado es ineludible. Que usted no lo puede cambiar. Esa es una vivencia gloriosa, maravillosa. Me estremezco al decirlo, hermanos. Conocer al Señor. Esa tiene que ser tu oración y mi oración. Y sabes, cada vez que lo vayas conociendo, se va a ir desvelando lo que eres tú y lo que soy yo. Lo imperfecto que somos ante la perfección del Señor. Lo carnal que a veces somos ante la santidad del Señor. Se va descubriendo. Pero que el propósito de Dios es que nos está llevando a conocerlo más y claro, nuestra vida va reflejándose en Él. Y vamos teniendo un caminar santo, un caminar agradable ante sus ojos. Aleluya. Y qué bueno como estamos, lo hemos repetido. Y somos conscientes que cualquier momento puede ser nuestro llamado. Entonces, glorioso vemos nosotros aquí. Oye Jehová, porque tu siervo habla Jehová, porque tu siervo oye. Oye en hebreo es la palabra chama, que significa escuchar con interés y obedecer. ¿Se acuerdan un programa que había? Que al final decían chama, decía la protagonista, oye, porque los programas esos tenían un mensaje, ¿verdad? Un mensaje. Entonces, mire, este fue su llamado. Y vemos entonces que él también entonces aprende entonces cuando Dios al Señor lo llama. Y este fue toda su vida. Él iba caminando y él iba oyendo ya, distinguiendo la voz de Dios. Cuando el Señor le hablaba, hay tantos pasajes que nos hablan cuando el Señor le habló a Samuel. Cuando él lloraba por el rey Saúl, y el Señor le dijo, ya deja de llorar por Saúl, porque yo ya no lo quiero más en el trono de Israel. Levántate y vete allá a Belén, y allí hay uno que va a ser el nuevo rey. Ahí, mire, aprendió a escuchar la voz determinante de Dios. Que cuando el rey dice no, no. Y cuando él dice sí, sí. Eso él fue aprendiendo, hermanos. Aprendiendo ese llamado. Aprendiendo a escuchar ese llamar de Dios. Y lo fue siguiendo cada día. Entonces, vamos a ver aquí que la clave del ministerio de este primer llamado que el Señor le hace, el llamado profético que Dios le hace a Samuel, el misterio, la clave de ese llamado era que Dios estaba con él. Y eso es tan importante para nosotros, que Dios, tengamos esa certidumbre que Dios está con nosotros. Verso 19, 3:19. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Mire cómo dice lo que continúa. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Integridad ante Dios y ante Israel. Todo Israel desde Dan hasta Berseba, o sea, desde el norte hasta el sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestaba a Samuel en Silo
por la palabra de Jehová. Y Samuel creció. En esa dirección Dios estaba con él y no dejó caer ninguna palabra. O sea, dio testimonio de su vida con Dios. Según Dios le dijo, así él hizo. Y fue conocido por todo Israel que él era un profeta de Dios. Testimonio. Testimonio. Su llamado profético, su llamado como juez de Israel, porque recibió este otro llamado de ser juez de Israel. 7:3, de ahí mismo, vamos a leerlo. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astaroth de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Aquí vemos un ministerio de juez, como juez de Israel. Está señalando el pecado a Israel. Es un juez. Dios lo levanta como un juez. Fue el último juez de Israel, porque luego pasaron a tener un rey. Después de Samuel, 2 reyes. Un juez, que nosotros podemos aplicar eso. Nosotros. Bueno, hermanos, cuando nosotros vamos a señalar algo, tenemos que señalar la verdad. Cuando nos toca señalar algo, el Señor nos dice que debemos de juzgar con justo juicio. Tenemos que señalar las cosas con verdad ante Dios, cuando nos toque, pero no tiene que ser tampoco nuestro oficio ser juez de nadie, porque nosotros no somos jueces de nadie. Pero vemos aquí que él ejercía ese ministerio de juez, pero siempre llamaba al pueblo a volverse al Señor, porque al final le dice: preparad vuestro corazón a Jehová, a él servid. Entonces el Señor los va a librar de los filisteos. Entonces llamó al pueblo a que dejaran la idolatría. Llamó al pueblo para que al dejar esa idolatría iba a volver la restauración de Dios. Iba a volver la bendición del Señor que se había alejado. Al llamarlos a dejar la idolatría, les estaba diciendo que aprendieran a depender por la fe solo de Dios. Porque el pueblo olvidaba quién era su proveedor y caía entonces en esos tiempos de robo, de latrocinio, como miramos en el caso de el domingo que estábamos hablando acerca de Gedeón, cómo el pueblo era robado de todo. Eso se lo llamaba también a hacer esa dependencia del Señor y de Él también, porque Él estaba en un llamado profético, él estaba en un llamado de juez y estaba también en un llamado de sacerdote. Y entonces él cumplió con su llamado de parte del Señor. Verso 15 dice: y juzgó Samuel a todo Israel todo el tiempo que vivió. Él sirvió a Israel como juez. Nunca dejó su llamado, nunca dejó su oficio. Siempre estuvo fiel al Señor todo el tiempo. A pesar de, él siempre estuvo fiel a Dios y a su pueblo Israel. Hermanos, tomemos el ejemplo de nosotros de Samuel, fiel al Señor y fiel a su pueblo. Ese es el ejemplo a seguir. ¿Por qué quedó escrita esta historia en su palabra? Para enseñarnos a nosotros qué hacer y qué no debemos hacer. Porque tenemos que tener mucho cuidado cuando juzgamos algo. Porque si nosotros no juzgamos con justicia las cosas, que a veces
podamos juzgar, entonces esa injusticia va a venir contra nosotros y vamos a ser juzgados. Es peligroso, muy peligroso. En cierta ocasión tuvimos una prueba muy fuerte con Adán. Y me recuerdo de alguien, ¿verdad?, que escribió muchas cosas que no eran verdad ante los ojos de Dios. Y eso dolió mucho a uno de mis hijos. Los hijos se duelen, ¿verdad? Entonces me acuerdo que ese hijo llegó a la casa, a mi casa, en la sala estaba yo ahí, y me enseñó las hojas que había editado, que había sacado, donde estaban todas aquellas acusaciones. Y él vino y él colocó un texto. Y él le puso ahí: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Y bueno, quiero decirles que esta persona, luego entramos en paz con ella, es más, le ayudamos después, pero esa persona ha tenido un tiempo muy difícil, muy difícil. Vino el diablo y arrasó con todo lo que tenía. Muy difícil, hermano. Es un consejo cuando usted vaya a querer juzgar a algo, juzgar a alguien y juzgar algo, júzguelo con verdad. Júzguelo, si lo va a juzgar, ante Dios. Como que ahí está el trono y ahí está el Señor, y que Él me está viendo y me está oyendo. Así, con ese celo. No andar especulando y después diciendo y señalando y condenando, porque es muy fuerte. Toda injusticia recibe justa retribución, dice la palabra. Y el Espíritu Santo se encargue de ir obrando en nosotros. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, porque ese es el punto a llegar. Que nuestras oraciones no tengan estorbo, como dice la palabra. Que podamos levantar las manos santas, sin ira y sin contienda, ante el Señor. Que podamos ser oídos cada vez que pidamos al Señor, cada vez que busquemos a Dios. Hermano, ese tiene que ser tu anhelo. Cada vez que tú le busques, que Él te escuche, que Él te responda, de acuerdo, claro, a su preciosa voluntad. No dejó caer ninguna palabra. O sea, Él estaba siempre haciendo lo correcto y lo recto delante de Dios. Y fue conocido entonces en todo Israel. Él no hubo, dice la palabra, infidelidad en su desempeño como juez. ¿Cuánto deseáramos nosotros que así fueran nuestros jueces, verdad? Pero todavía hay jueces, ¿verdad? Creo yo que todavía hay jueces en la tierra que no se venden, ¿verdad? Dice también la palabra, ahí en el verso 17, que él volvió a Ramá, donde él vivía, y ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel. O sea, Israel ahí iba a consultar, era como su bufet jurídico. Y allí dice que edificó un altar a Jehová, y adoraba al Señor en su casa. Adoraba al Señor y ahí atendía las necesidades del pueblo de Israel. Vemos entonces ahora el otro oficio que recibió Samuel, otro llamado que recibió Samuel, sacerdote intercesor. Le voy a decir algo: en un determinado momento de nuestra vida habrán tiempos en que nosotros vamos a recibir una palabra de Dios. Una palabra de Dios. Yo creo en lo que dice la palabra, en los dones del Espíritu. Ya lo hemos hablado aquí, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos predicado, lo hemos enseñado. Pero en los determinados tiempos del Espíritu de Dios. Bueno, que el Señor a usted le use en ese tiempo. Que luego que vengan en su trabajo, en su familia, en la iglesia, en cualquier situación dentro de la iglesia, que le pidan su consejo,
que le pidan cuál es su consejo en una decisión que hay que tomar, que usted la pueda dar así, con una integridad, con una rectitud, con celo y temor al Señor. El oficio de sacerdote es el que, bueno, aquel que intercede, aquel que ora al Señor. Entonces el pueblo sabía que él tenía un llamado, que Dios le había dado también el llamado de orar, de estar entre ellos y Dios, de ser el mediador entre ellos y el Señor. Y bueno, dice que hubo un tiempo que los reunió para orar y él mostró su compromiso en hacerlo. Ahí en el verso 7, que ya lo leímos, en el 7 y el 8, dice que él los reunió. En el verso 3 dice que los reunió. Luego dice en el 5, primero a toda la casa de Israel. Luego dice que reunió, los volvió a reunir en Mizpa, un lugar donde había altar a Dios. Y le dice, verso 5, 7, 5, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día y dijeron allí el pueblo, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Verso 8. La respuesta de Israel a ese llamado y a ese clamor, a ese ayuno, a ese lavar con agua que simbolizaba la santidad delante de Dios. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Verso 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel en medio de la oración. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Aquí dice que los llamó a orar. Los llamó a orar, los puso a orar, ellos atendieron el llamado. Qué bueno es atender el llamado a la oración. Mire, y ahí cuando estaban orando vinieron los filisteos. Comenzamos a orar y vienen las pruebas, ¿sí? Es bíblico lo que estamos pasando, aquí está en la palabra. Aquí está en la palabra. Vino el enemigo para pelear, pero Jehová tronó, dice. ¿Y sabe qué? Y dice ahí que Jehová tronó con gran estruendo. ¿Dónde es que está? ¿Dónde está Jehová tronó? Jehová tronó con gran estruendo. Porque ¿sabe por qué tronó el Señor? Porque también los dioses de los pueblos estos, que eran demonios, ellos hacían todas esas señales. Y el Señor tronó, pero que no era tiempo de tronar. Pero el Señor, es como que, ¿verdad que nosotros nos sorprendemos cuando se viene un trueno, que decimos nosotros, se vino en seco? Que de repente está el gran sol y se oye aquel gran trueno. Nos ponemos bien preocupados, ¿verdad? Usted no vaya. Le manda el hija y se pone preocupada. Porque es algo insólito. Y no pasa, inusual. Entonces el Señor tronó para mostrar su gloria, su presencia y su poder. Y bueno, fueron vencidos, dice, los filisteos, delante de Israel. Aleluya. Pero ahí estaba un intercesor. Y ellos pidiéndole al intercesor, ¿verdad?, que orara por ellos. Bueno, ese era el tiempo, así era el tiempo. Eso es lo que el Señor había establecido, ¿verdad? Ahora nosotros no tenemos el camino abierto. Nosotros oramos porque hay poder en el acuerdo. Pero cada uno de nosotros
Es un hijo de Dios y tiene acceso directo ante la presencia del Señor. Pero en este tiempo, así era. Y la palabra dice que Samuel, entonces, el verso 12, tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hizo un memorial de esa batalla hermosa que Dios ganó para el pueblo de Israel. Puso un memorial, la piedra. Lo mismo había hecho Josué también allá en el capítulo 4 de Josué. Dice que Josué también puso una piedra que hasta le dijo a Israel: esa piedra va a hablar, le va a recordar el pacto que hoy han hecho con Jehová. Entonces levantó una piedra y le puso Ebenezer, hasta aquí, hasta este día nos ayudó Jehová. Pero seguimos adelante, seguimos adelante, seguimos adelante. Es bueno dejar un memorial, hermanos. Mire, ejemplo de las obras gloriosas que nosotros hacemos. Cuando aquí está abierto este altar para que usted, cuando usted reciba la respuesta a su clamor, venga aquí y dé gracias al Señor. Y que tenga ese memorial en su corazón. En aquel día Dios me libró de tal prueba. Me sacó el Señor. Me libró de ese valle en que yo estaba. De ese ataque, de esa alarma. A mí, a mis hijos, a quien sea. Haga un memorial. Porque ¿sabe qué va a provocar eso en usted? Un agradecimiento glorioso, maravilloso. Nunca va a olvidar las bendiciones que Dios le da a usted todos los días. Por eso insisto, amada iglesia, y he estado en eso porque eso lo ha traído Dios a mi corazón, que lo enseña la iglesia. Que toda la gloria y la honra es para el Señor, y que todo lo que nosotros hacemos, sea pequeño, sea grande, es para la gloria de Él, para su gloria, porque todas las cosas son por Él y para Él. Así dice el Señor. Entonces, ¿por qué yo voy a estar diciendo? Está bien, la palabra dice que si hay algo digno, hay algo, dice, hay algo digno de alabanza, en forma singular. ¿Hay algo digno de alabanza en Tesa? En eso pensaba. Pero no es que todo, porque no todo lo que hay en Tesa, en mí o en usted, es digno de alabanza. ¿O será que así es? No. Estamos en un vaso de barro. La excelencia de la gloria de Dios. Por eso estoy en eso, hermanos. Y ahí estoy corrigiendo algunas cosas. Que cuadren o no cuadren, no sé. A quienes les va dirigido, pero yo tengo que hacerlo, porque eso es lo que dice Dios. Porque la gloria es del Señor. El único que tiene que estar en lo más alto de nosotros es. ¿Qué dice ese canto? No hay lugar más alto. ¿Qué dice? ¿A dónde? Que estar a tus pies. Y no hay lugar más alto que estar a tus pies. Toda la gloria es para ti, Señor. Desde que amanece hasta que termine el día, toda la gloria es por ti. Por ti nos movemos, por ti somos, para ti vivimos, para ti morimos, porque tuyos somos. Sea que vivamos o muramos, tuyos somos. Aleluya. Todo es por el Señor, todo. Grábelo en su corazón. Y cuando vaya a alabar algo, todo es porque el Señor ha sido. Por su gracia ha sido. Por su gracia, aleluya. Entonces aquí encontramos, Jehová tronó y fueron vencidos. La respuesta a la oración de su siervo. Y bueno, él conmemoró esa victoria de Dios. ¿Qué pasó en el tiempo de Moisés, tiempo de Samuel? Los filisteos no volvieron a atacar a Israel. Verso 13 del capítulo 7. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová
estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. No es una promesa. Mire la cobertura. La cobertura que se levantó en favor de Israel a causa de un hombre que intercedía por su pueblo, a Dios. Dice que ellos no volvieron a entrar en el territorio de Israel. Esa es la cobertura, ese es el vallado, ese es el cerco que tiene que haber en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la iglesia, siempre. El enemigo no va a poder entrar. No va a poder entrar. Mire, ahí dice, todos los días de Samuel. Todos los días de Samuel. ¿Usted cree en la intercesión, hermano? ¿Usted cree en la oración por sus hijos, hermano? Crea. Crea, hermano. Porque es verdad. Se cumple. Esa intercesión se cumple. Por lo tanto, usted tiene que hacerlo. Mire aquí tenemos el ejemplo. Teníamos el ejemplo allá en Refidín. Ahí estaba Moisés con Aarón y con Hur. El pueblo peleaba abajo, pero ellos estaban con las manos levantadas, pidiendo el socorro del Señor, declarando y proclamando la victoria del Señor, con los ojos puestos en el autor de la vida. Ahí tenemos que estar nosotros, confiados en el Señor, levantando ese cerco y ese vallado. Y cosas que nosotros no entendamos que suceden, bueno, dejémoselas al Señor, a su soberanía. Porque no estoy aquí para dilucidar tantas cosas que a veces nos suceden y que nosotros no entendemos. Pero mejor dejémoselas al Señor. ¿Verdad? No entremos en tantas cavilaciones. Porque eso es lo que está sucediendo hoy en día en la iglesia. Que entra en demasiado razonamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Va perdiendo la fe. Y aquel entonces va tomando terreno. Y el corazón se va endureciendo. Y dejamos de tener fe en Dios Todopoderoso. Hasta que ya tal vez estamos hundidos. Entonces levantamos los ojos al Señor. Esto lo va a traer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer sabiduría a todas esas cosas que a veces nos suceden, que a veces nosotros no entendemos. Pero yo solo sé, puedo decir, pero ahí estás tú, Señor. Yo no entiendo esta situación, no entiendo el porqué de esto, pero yo solo sé que tú eres mi Dios, tú eres más grande que todo. Y si tú por mí, ¿quién contra mí? Amén. Gloria a Jesús. Dice que hubo restitución de todas las ciudades que el enemigo había tomado. Verso 14. Fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Hubo paz entre Israel y el amorreo a causa de un hombre que se ponía en el vallado, que se ponía en la brecha y hacía vallado. Hay un texto en la palabra, no sé si en Ezequiel creo que es, donde dice que el Señor buscó entre los hombres de la tierra quien hiciese vallado por la tierra, ¿sí va? Así es que dice. Y el Señor dice, ¿cuál fue la respuesta que da el Señor ahí? ¿Se acuerdan? ¿Sabe cuál fue la respuesta? No lo hallé, dice. El Señor dice que buscó un hombre que hiciera vallado, pero dice, no lo hallé. Me decía la vez pasada Ovidio que ponerse a orar por otro es entrar en la guerra de otro. Y sí, es verdad. Es verdad. La única diferencia, le digo yo, es que el victorioso está con nosotros y no hay por qué temer. Pero el Señor lo ha establecido. El Señor quiere así, que nosotros oremos, que nosotros le pidamos, que nosotros le busquemos, que nosotros le toquemos.
¿Es cierto? Y es o sea, la satisfacción, hermanos, el amor por nuestro hermano, por nuestra hermana, del deseo de ver el bien en la vida de nuestros hermanos. Así lo dice la palabra en Primera de Juan, que hay que poner nuestra vida por la vida de nuestros hermanos, dice. En eso consiste el amor, en que pongas tu vida por tus hermanos. Samuel estaba frente a los filisteos. Frente a los filisteos. Él no tenía todas las armas ahí. Él no era un general del ejército de Israel. Él era un general de Jehová de los ejércitos. Él estaba ahí para confiar y direccionar al pueblo, pero clamar a Dios. Y yo estoy aquí y usted está ahí para que clamemos juntos a Dios hasta ver la victoria. Hasta ver la victoria. Digo. Ezequiel 22:30. No lo hallé, ¿va? Sí, dice el Señor. No lo hallé. Es que es difícil entonces. ¿Será que cuesta? Es que la oración cuesta. Es una disciplina espiritual y cuesta. Es un ejercicio. A los que les gusta jugar fútbol, a los que les gusta andar en bicicleta, a los que les gusta, ¿qué otro deporte hacen ustedes? Caminar, ir al gimnasio. Las disciplinas cuestan mucho. Porque yo estuve metida ahí en el gimnasio y me aburrí de eso. Ahora fuera, pero me aburrí. Y también porque hay mucho gasto, ¿verdad? Imagínate yo el tiempo que iba. Mis hijos eran prioridad a sus estudios y todo eso. Pero eso cuesta. Y dice el Señor que para poco aprovecha, ¿sabe? Que el Señor así dice, que para poco aprovecha. Entonces el ejercicio espiritual cuesta bastante, hermano. Pero una vez que usted aprendió, ahí estará el ayudador para ayudarle, para recordarle, para enseñarle. Sí. Y es hermoso. Es hermoso, hermanos, cuando es un delicio. Al principio es un dolor, después será una delicia para ti. Que no podrás estar como cuando usted no puede estar sin beber agua, etcétera. Samuel entonces fue un protector y un libertador de Israel. Diga conmigo, yo soy un protector junto al libertador Jesucristo. Me pongo en la brecha por mi pueblo. Amén. Por el poder de la oración ante Dios, todo cambió en el pueblo. Todo cambió en el pueblo por la oración de este hombre. Ahora vamos a otro paso. Dice el capítulo 8, que bueno, usted sabe, pasó el tiempo, pero Israel le costaba aprender. Pueblo de Dios, ¿cuánto te cuesta aprender? Vino el pueblo de Israel y dijo, no, nosotros ya no queremos estar así con un juececito así como Samuel. No, nosotros queremos un rey que nos haga las guerras, así como las demás naciones que tienen sus reyes y los llevan a la victoria. Esto es la prepotencia del ser humano. Esto es la no dependencia de Dios. Esto es cuando yo me creo lo que soy. Mire, y dice que se juntaron, verso 4, y le reclamaron a Samuel que los hijos de él no eran igual a él. Ahí estaba. Esa fue una afrenta que tuvo que sufrir este hombre de Dios. Pero culpa de él, no sé si era, porque la Biblia no lo dice.
le fueron y le pidieron un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero esa petición a Samuel no le agradó. Él le dijo todas las prerrogativas que iba a tener ese rey, todas las demandas de ese rey para ellos, por ese pecado que ellos cometieron. Pero le dice también en el verso 12, él le dice estas palabras: lo que el rey hará, nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo que harán sus campos, que cieguen sus mieses, que hagan sus armas de guerra, que hagan los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Desmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Bueno, todo lo que el rey les iba a quitar. Dice el verso 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y Samuel refirió a Dios todas las palabras que ellos habían oído. Mire qué tremendo, ¿verdad? Bueno, ese era su trabajo, ese era su oficio, llevar a las peticiones del pueblo a Dios. Y bueno, era el tiempo. Él le dice: está bien, ¿verdad? Voy a hacer lo que ustedes digan. Vamos a irnos al capítulo 12. En el capítulo 12 es el discurso de Samuel ya para despedirse del pueblo. Mire cómo es Samuel. Qué lindo este siervo de Dios, ¿verdad? Me llama tanto la atención su manera de ser. Dice el verso 2 del capítulo 12: ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, júzguenlos ustedes. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, dice, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él le dijo: Jehová es testigo contra vosotros y su ungido. También es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Mire, el Señor aquí también se magnificó. Aquí también se magnificó de una manera maravillosa. Y dice el verso 14: si temieres a Jehová y le sirvieres y oyereis su voz, y no fueren rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. O sea, él les está aconsejando. Ellos rogaron a Samuel que orara por ellos. Que orara por ellos. Ellos sabían que habían cometido pues pecado ante los ojos del Señor. En el verso 17 dice, verso 16: esperad aún ahora y mirad esta grande cosa que Jehová hará delante de vosotros. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey, porque menospreciaron a Dios. Y Dios aquel día dice que Samuel clamó y él dio truenos y lluvias, cosas que no sucedían en el tiempo de la siega, o sea, de la cosecha, porque estaban en la cosecha. Y tuvo gran temor de Jehová el pueblo y de Samuel. Y dice el verso 19:
Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Ese es el consejo de despedida que hace él. Yo nunca dejaré de rogar por ustedes, nunca voy a pecar. Quiere decir entonces que cuando nosotros no oramos, hermanos, por el pueblo, por los hermanos, pecamos contra el Señor, porque a nosotros se nos ha impuesto esa demanda que tenemos nosotros que orar. Y mire, ellos rogaron a Dios para que Samuel orara por ellos. Y Samuel hace un compromiso: yo nunca pecaré contra Dios, dejar de rogar. Como quien dice que aquí me está hablando el Señor a todos también, a mí y a ustedes. Que a veces nosotros podríamos decir: ay Señor, ¿cuánto te he pedido? Como yo decía hace poco, hay batallas de 1 mes, de 2 meses, de 6 meses, de 1 año, 15, 20, 30 años. Y como que el rey es bueno, no, él ya escuchó. Yo no sé cuál será el plan. Pero ¿qué dice Samuel? Nunca dejaré de orar. Y entonces a nosotros en el Nuevo Testamento nos viene aquella palabra: nunca dejemos de hacer el bien. Nunca dejemos de hacer el bien. Hay que orar por el enemigo. ¿Sabe que es difícil orar por el enemigo? Es difícil orar por aquel que te hace mal. Pero el Señor dice que debemos orar. Debemos orar. Debemos orar por esa persona, perdonar a esa persona, confiar en Dios. Entonces aquí debemos nosotros, que los llevó a reconocer que el Señor continuaría siendo su Dios, a pesar de que lo menospreciaron, pidiendo un rey. Porque el rey de Israel, el reino de Israel era teocrático. Quiere decir que el Señor era el rey de ellos, era su presidente, era su gobernante. Pero dijeron: ya basta, ya no queremos. Queremos ser como los filisteos. Queremos ser como los de Gat. Queremos ser como los de Ecrón, que tienen su rey. Nosotros también queremos tener. Y el Señor les complació y les dio un rey que era el más alto de todo Israel en ese tiempo. Pero que ese rey, y ninguno de ellos, ningún rey de Israel fue como Dios. El único fue Jesucristo. El único fue Jesucristo. Samuel estaba comprometido a orar por ellos. Se comprometió a instruirles en el camino bueno y recto, que es lo que hacemos hoy nosotros también. Tenemos que hacerlo. Y bueno, ese es el gran compromiso de un intercesor. Eso es lo que tiene que hacer un intercesor: orar, interceder, instruir el camino bueno y recto. Samuel entonces era un hombre de oración. Amén, hermanos. Samuel era un hombre de oración, hermanos. Era un hombre de oración. ¿Dónde comenzó a orar Samuel? En la casa de Dios, casi a los 10 años. 3 llamamientos poderosos de Dios, que Dios se lo confió. La clave de que él permaneció fiel en esos 3 llamados fue que siempre estaba Dios con él y que él buscaba a Dios. Esa es la clave de todos nosotros, para mire, que pasen los años y yo siga firme en el camino del Señor, que no me aparte del camino del Señor, que sea fiel a Dios y a su pueblo. Esa es la clave, que yo viva en la presencia de Dios, que viva en su palabra, que instruya a su pueblo en el camino recto y bueno, y que desee con todo mi corazón
que su pueblo sea bendecido, sea prosperado, sea levantado y haga como el Señor dice. Yo creo que sí tiene que ser el deseo de todo pastor, de todo líder. Pero yo le voy a decir algo, tengo que ser la puerta, una puerta abierta. Usted tiene que tener ese deseo. Usted papá, usted mamá, usted esposo, usted esposa. Usted tiene que tener ese deseo, ese anhelo, pero que yo soy una puerta de ejemplo a aquellos que yo les estoy instruyendo. ¿Qué encontramos en Samuel? Que le dijo al pueblo de Israel: mírenme a mí, si yo alguna vez les he robado una mula. ¿A alguien de aquí le debo yo, hermanos? Díganme. Díganme si le debo a alguien aquí. Sí le debo a una persona. Unos cuantos billetillos. Hermanos, eso es. Así tenemos que ser los siervos del Señor. Así tenemos que vivir en ese camino. No es fácil, pero el Señor ahí está. Ahí está, para guiarnos. Es hermoso, hermanos. Eso es estar en la presencia de Dios. Eso es hermoso. Pero se nos demanda, se nos pide. Se nos pide. Mire, Él les dijo: mis hijos, mis hijos, porque le dijeron: tus hijos no han seguido tu camino. Tus hijos son aquí, son allá. Se fija que Él no les dijo ahí: es cierto lo que ustedes dicen de mis hijos. Cuando Él va a dar su discurso de despedida, Él les dice: ustedes me conocen a mí y mis hijos ahí están. O sea, júzguenlos ustedes. Pero yo empieza a decirles, estaba ahí Él, porque Él les había enseñado con su ejemplo a sus hijos a ser honrados, a ser fieles. Pero si ellos no lo siguieron, ya no era problema de Moisés, de Samuel. No es. Finalmente, hermanos, estos son los consejos. Vamos a ver, pónganmelos ahí, por favor. Los consejos a seguir. Fue un intercesor a favor de Israel. Usted y yo a favor de este pueblo. Amén. Amén, hermanos. Levantémonos y tomemos ese compromiso de orar. Hemos de recordar lo que Él dijo en el 12:24. ¿Qué dijo Él? Recordamos las grandes cosas que tú, Señor, has hecho con nosotros. Amén. Oremos con intercesión y con perseverancia. Allí están los versículos que nos dicen en el 5:17 de Tesalonicenses, que dice: orad sin cesar. Óigame bien, orar sin cesar. A todo momento, a todo instante. Usted va en su carro, ahí puede ir orando. Viene en el bus, puede orar en la mente. Porque la oración del justo, usted es justo. Usted es justo. ¿Por qué es justo usted? Porque Jesucristo lo justificó. Usted es justo entonces. Entonces, la oración suya y mía, ¿qué dice ahí? Dice, puede mucho. Puede mucho. Hace mucho. Por eso oremos. Hagamos mucho. Seamos una iglesia oradora, una iglesia intercesora. Que no se nos vaya un día que no oremos al Señor. Que, hermanos, nosotros nunca nos sintamos acobardados. Aquí, por ejemplo, los hijos, oren por sus padres. Sus padres no quieren caminar con el Señor, usted tiene que clamar por ellos. Clame al Señor por ellos. Se lo digo, viví la experiencia. Mis padres llegaron al Señor y murieron en el Señor. Me puse en la brecha
por mis padres. Yo les he contado muchas cosas de ellos. Yo crecí viendo a mi papá fumar todos los días. Y ahí estaba la mesa, aquellos ceniceros llenos de cigarrillos. Y oía por la noche cómo tosía y tosía y tosía. Y me hizo la guerra el diablo a través de mi padre cuando vine a Cristo. Pero siempre oraba. Me despreció, me insultó, me dijo cosas que me da vergüenza decirlas. Pero siempre oré por él. Mi mamá también. Mi mamá me decía, jamás dejaré mi religión. Nunca, jamás me decía. Bueno, yo le decía, es que yo estoy orándole al Señor por ti. Mi mami tenía un gran altar de un montón de ídolos. ¿Sabe que yo no tenía mucho conocimiento de guerra espiritual ni nada de esas cosas? Pero yo me paraba, recién convertida. Yo me paraba ahí sola, me paraba frente a ese altar de mi madre. Yo le decía, te voy a haber derribado. Altar, te voy a haber derribado. Y lo miré derribado. Un día mi madre agarró todos aquellos ídolos, los hizo añicos, polvo. Lo vi, hermanos, con estos ojos que van a ver al rey. Mi madre murió en el Señor. Y bueno, aquí está mi hermano también. Estamos orando por mi otro hermano. Estamos creyéndole al Señor, por toda la familia estamos orando. O sea, nosotros no convencemos a nadie. Usted no convence a nadie, ni yo tampoco. Es el Espíritu Santo quien hace esa obra. Y no cesemos de orar. Aunque miremos que las cosas van al revés y al revés y al revés. Y aunque tal vez un día nos cansemos, pero no, Señor, no me voy a cansar. Tengo que seguir orando, tengo que seguir buscando, ¿verdad? Tengo que seguir creyendo hasta el final, ¿verdad? Samuel ahí estaba con Saúl. Ahí. Después con David. Allá cuando ya Saúl estaba perdido más que una cabra en un breñal. ¿Sabe usted? Que fue a buscar una bruja y que él había dicho que el que practicara la brujería se iba a morir. No, mandó a buscar una bruja. Porque quería que Samuel le diera una respuesta. Y bueno, Dios permitió, hay mucha controversia en eso, pero no estoy para hablar de eso. Pero Dios permitió y allá apareció Samuel. Dios le permitió a Samuel presentarse al rey, no a aquella, no que al rey. Y le dijo, bueno, mañana tú y todos tus hijos van a estar conmigo. Punto, se terminó el asunto. Porque ahí estuvo Samuel. Siempre estuvo Samuel. Siempre estará usted, hermano, hermana, fiel intercesora de usted. Ahí le vamos a poner ese mensaje. Fiel intercesora de usted. Amén. ¿Cuántos levantan esa mano ante los ojos de Dios? Póngase de pie.